Bueno, como le digo yo a mis estudiantes en la universidad, vamos despacito y con buena letra. Tal vez los que me han visto en webinar, a veces hablo un poquillo rápido en un webinar porque el tiempo es muy limitado, a veces uno se emociona, quiere compartir mucha información y ya le están haciendo así que ya se acaba el tiempo. Y bueno, a veces hay que correr un poquitillo por ahí. O a veces en charlas, en conferencias, en simposios. Pero aquí vamos despacio, con buena letra. Es un curso, la idea es que ustedes lo aprovechen, que ustedes le saquen el jugo, que los que ya conocen la temática afirmen más el conocimiento, los que no la conocían, bueno, la aprendan y puedan adherir ese conocimiento. Creo, es mi posición, no vengo a traer una verdad absoluta, vengo a compartir siempre lo que uno ya ha aprendido de otros grandes colegas, de otras instituciones, y que lo que me obedece en estos momentos es compartir esa información y que cada uno también vaya obteniendo y sacando sus propias conclusiones y vaya viendo cómo la puede ir aplicando. Esa es la idea. Entonces, si alguien tiene una consulta, yo, discúlpeme, parece me emociono y me monto un Lamborghini y me voy en el Lamborghini. No. Si ustedes necesitan, porque a veces yo creo que todo no viene montadito conmigo, si usted dice, uy, esa parte no la entendí, nada más abre su micrófono y dice, disculpe, ¿me puede volver a explicar esto? Yo con mucho gusto estoy para servirles y estoy para explicar. En esta primera unidad, repito, vamos a trabajar conceptos básicos de lo que es la neuroanatomía y la neurofisiología aplicada al movimiento humano, que es de lo que a nosotros nos compete. Y bueno, vamos a ir viendo algunos elementos importantes ahí para irlo trabajando. Entonces, vamos a ver por acá. Ok. Bueno, hay algo muy interesante y es sumamente precioso mencionarlo. En este momento histórico, en la sociedad de conocimiento que tenemos, con tanto desarrollo científico, con tanta investigación, no hay algo bueno, que quede duda ya, que impacte más al cerebro que la actividad física, el ejercicio. O sea, hay una variabilidad enorme de estudios científicos que nos hablan precisamente de que la actividad física, el ejercicio, el deporte, tiene un impacto directo desde lo morfológico, o sea, cómo está formado o cómo se va desarrollando la morfología cerebral hasta la funcionalidad del cerebro. Entonces, ya desde esta primicia yo creo que es algo enriquecedor, entonces un curso de neurociencia, porque sabemos que todo lo que vayamos a ir desarrollando desde el área deportiva tiene una influencia directa sobre el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, sobre la morfología de nuestro sistema nervioso y efectivamente podemos alcanzar grandes estudios que hablan, por ejemplo, que podemos mejorar la longevidad cerebral, cognitiva. O sea, ya con solo una persona que se mantenga físicamente activa, genera reservas cognitivas, genera adaptaciones morfológicas funcionales que va a permitir generar que esas personas al final de su vida o en las edades más avanzadas tengan capacidades cognitivas todavía conservadas y tengan capacidades cognitivas realmente adecuadas para poder ser siempre independientes con una buena calidad de vida. Y también de lo que nos reúne a nosotros, que es que los estudios son muy claros que los estímulos, en este caso deportivos, de ejercicio, actividad física, tienen repercusiones positivas sobre el rendimiento deportivo. Entonces, desde esta primicia yo creo que nos podemos sentir ya muy bien, ¿verdad? Muy bien, porque significa que todo lo que vayamos a ir haciendo va a tener efectos muy agradables. Ahora, ya esto lo he mencionado en varios webinars y lo recalco acá. ¿Por qué neurociencias? ¿Qué es? Que es algo muy nuevo. En realidad no. La neurología, el estudio neurológico es algo que inclusive hay registros desde los años de 1850 en adelante. Hay estudios de diferentes, digamos, estudios anatómicos, fisiológicos. De ahí nace la ciencia médica, nacen los neurólogos. Luego después de ahí vienen colegas de la psicología, la psiquiatría. En fin, la neurociencia no es algo nuevo. O sea, no es algo nuevo, es algo que ha venido evolucionando a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que ha venido a impactar en este momento histórico y por qué ahora vemos ese boom, neurociencias, boom, y por qué en deporte, boom, neurociencias? Bueno, sencillo, porque la tecnología ha venido a potenciar este conocimiento. Entonces, actualmente existen en laboratorios, evidentemente, existen sistemas de medición
a nivel de lo que son imágenes cerebrales, ¿verdad? Diversos tipos de imágenes cerebrales, como el electroencefalograma, por ejemplo, que te puede permitir ver qué es lo que está pasando en sitio, por ejemplo, en el cerebro. Algo que antes no se podía. Antes, por ejemplo, por el tipo de tecnología, a las personas le hacían ciertos estudios médicos y claro, lo que obtenían era una imagen que no le decía en ese momento qué estaba pasando y tenían que darle como un seguimiento para ir viendo ciertas funcionalidades o ciertas alteraciones. Ya no, ahora hay laboratorios especializados que efectivamente te permiten ir viendo en sitio y esto lo que hace es que abrió una puerta completa a el conocimiento del cerebro e incluso para no solo conocer cosas nuevas, sino para descartar cosas que se pretendían o se creían que eran saberes ya conocidos. Por ejemplo, mitos como el de Albert Einstein, que se decía que era el gran genio de la humanidad, porque Einstein utilizaba un 15% del cerebro. Y nosotros, todos los mortales, utilizamos un 10%. Eso ya se sabe que no. O sea, no todo, tanto Einstein como nosotros, y ustedes y yo, tenemos la capacidad de utilizar el 100% de nuestro cerebro. ¿Qué es lo que cambió? Que ya se comprendió que no es una cuestión solo de uso, sino también de estimulación y de cómo se usa ese cerebro. Entonces ahí es donde empieza a variar. Y a partir de ahí empezamos a ver de que dependerá la estimulación, tipos de estímulos, así vamos a tener adaptaciones muy interesantes. Otro elemento que ha cambiado, por ejemplo, hace 20, 30 años atrás, y los compañeros de fisioterapia en esto sabrán bastante, células muertas, necrosis de las neuronas, era de una, simple y sencillamente decir hasta luego, ya no hay nada más que hacer. Y bueno, ya hace unos años para atrás se empieza a hablar de neurogénesis. Claro, todavía no en todo el cerebro, no todo el sistema nervioso, pero vamos a ver, ya hay un aliciente, ya hay esperanza, ya hay algo diferente. Sí hay posibilidades de regeneración y de creación de nuevas células nerviosas. Lo que pasa es que ya se han detectado dos puntos específicos y bueno, vamos a hablar un poco sobre ello. Pero vamos a ver, yo soy del criterio que tal vez no lo vamos a llegar a ver, pero tal vez de aquí a unos 100 años la tecnología, los avances científicos van a ser tan altos, tan avanzados, esperemos que así sea, que posiblemente se lleguen a ver cosas que en la actualidad lo creemos casi imposible. Por ejemplo, la regeneración y recuperación de una lesión medular, por ejemplo. Podría ser en algún momento que ya se llegue a dar eso y eso sería impresionante para la ciencia y para la humanidad. Ahora bien, un detalle interesante. Si yo les dijera a ustedes, vean que tengo 67 participantes acá, si yo les dijera a ustedes que vamos a ver durante este curso cómo entrenar al cerebro, por favor, si yo les dijera eso, yo nada más les pediría apaguen computadora y salgan corriendo. Porque eso es mentiras. O sea, yo puedo estar en un curso de neurociencias, pero yo no tengo que desligar al cerebro del cuerpo. O sea, si ustedes se meten en un curso de neurociencias aplicada al movimiento humano y el facilitador, en este caso mi persona, les dice, vamos a entrenar cerebros, mejor salgan corriendo. Porque eso es una falacia. O sea, yo tengo que entender que el cerebro pertenece a un sistema y este sistema está integrado a un organismo. Tanto así que esta primicia de entrenar cerebros es, cuidado o no, el gran error metodológico que ha tenido los sistemas educativos, hablemos en América Latina, en Costa Rica y cuidado o no, en muchos países del mundo. ¿Y por qué? Porque se ha aislado el cerebro del movimiento, se ha aislado el cerebro del cuerpo. Tanto así que, por ejemplo, si nosotros vamos y hacemos un sondeo a nivel nacional entre docentes, administrativos y estudiantes y preguntamos cuál es la materia más importante del sistema educativo en primaria y secundaria, ¿qué creen ustedes que diría la gente? Alguien que me opine. La gente dirá matemática. Siempre dicen mate, sí. Si vos no pasas mate, te quedas, o sea, ¿qué fuiste a hacer al colegio? Díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes me podría sacar la tangente del seno, del coseno, o no sé qué más vimos nosotros en matemáticas? No es que sea mala matemáticas, pero ¿qué es lo que pasa? Que todos los entraron al desarrollo, o sea, sentamos a un chico 6, 7 horas, a alimentarle solo la parte cognitiva y está prohibido moverse. Cuando vamos a ver en este curso cómo el movimiento puede mejorar muchísimo,
pero muchísimo la parte cognitiva. Y vamos a ver el por qué. Si la gente comprendiera, vea que inclusive en ese mismo sondeo, si le decimos a las personas, ¿y dónde quedó la educación física? Bueno, en Costa Rica hace unos años era la materia especial. Ya por dicha nos quitaron ese mote de especial. Ahora somos complementarios. O sea, ni siquiera somos esenciales, somos complementarios. Pero si realmente se comprendiera la importancia del movimiento para el mejoramiento cognitivo, seríamos esenciales. ¿Por qué esenciales? Porque ya hay descubrimientos fuertes que la educación tiene que tener movimiento. Yo no sé cómo están ustedes, si están sentaditos y ya tienen una hora de estar sentados. Yo antes de este curso estaba dando un curso en la U y ahorita estoy dando un curso con ustedes. Tengo 4 horas de estar de pie, me estoy moviendo y me muevo, porque somos de movimiento, somos kinestésicos, hay que moverse, precisamente porque hay que empatar la parte cerebral con la parte de movimiento. Entonces, cuando vamos a estudiar cerebro, y esto es una de las primicias de este curso, cuando vamos a estudiar el cerebro o todo el sistema nervioso, tenemos que entender que el cerebro es integral a todo el sistema. O sea, yo no puedo aislar el cerebro. El cerebro tiene una participación directa desde lo más micro del organismo, desde sus células, sus órganos, sistemas, y es una interrelación tanto vertical hacia arriba como vertical hacia abajo y horizontal inclusive. O sea, hay una interrelación siempre de nuestro sistema con todo lo que vemos. Y se lo resumo muy sencillo. Cuando vamos a correr, vamos a ir a entrenar, usted no dice, voy a entrenar solo con mi sistema musculoesquelético. Usted entrena con todo, sistema musculoesquelético, sistema endocrino, sistema energéticos, etcétera, etcétera. O sea, hay que entender que todo lo que vamos a ir haciendo es integral. Por eso yo les digo a ustedes que en este curso no les venimos a enseñar cómo entrenar cerebros. Venimos a enseñar o venimos a compartir cómo entrenar personas, porque las personas son seres integrales, porque también aquí hay que sumarle la parte psicológica, la parte motivacional, la parte social. Son seres integrales. Y a partir de ahí es donde yo tengo que conceptualizar y contextualizar todo lo que estoy haciendo en mis entrenamientos y más en la parte de formación. Ahora, ¿qué me interesa a partir de este momento? Bueno, vamos a hablar de 4 grandes zonas. Vamos a empezar a hablar de 4 grandes zonas que tiene el cerebro. ¿Ok? La primera gran zona, nada más para que ustedes me lo conozcan, es lo que llamamos el cerebro o el córtex cerebral, que es toda esta zona de acá, que su célula principal es la neurona y es la que va a generar la intercomunicación entre todo lo que es el corte cerebral, es la que va a transmitir esos impulsos eléctricos o esa información, esos potenciales de acción, esa información que viaja de un lado a otro. Otra gran zona del cerebro es el cerebelo, y el cerebelo, vamos a ver, para nosotros tiene una funcionalidad importantísima. Tal vez lo vemos como una partecita pequeña del cerebro, pero realmente para nosotros en movimiento humano tiene una participación increíble, porque ahí es el que nos va a ayudar a generar los movimientos coordinados, sincronizados, los movimientos automatizados. El alto rendimiento deportivo tiene una gran funcionalidad del cerebelo. Y aquí hay otro detalle interesantísimo del cerebelo. Dentro del cerebelo hay una maximización de lo que son las células neurológicas de Purkinje. Esto significa que a pesar de que tenga un tamañito más pequeño que el cerebro en sí mismo, o sea que la corteza cerebral, contiene mayor cantidad de células nerviosas que el mismo córtex cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene una potencialidad enorme de poder generar mayor cantidad de sinapsis, mayor cantidad de uniones y mayor cantidad de información. Vamos a ver después un poco qué pasa ahí en el cerebro y cómo lo podemos estimular. Luego tenemos lo que es el tronco encefálico, ¿verdad? Que es esta parte, parece un pajarillo, siempre creo que eso parece un pajarito. Ese tronco encefálico lo vamos a subdividir en 3 grandes zonas. Uno, lo que es el puente o el puente de Valorio, que tiene una participación directa con todo lo que son la información sensorial. Este es el puente Valorio. Luego tenemos lo que es el mesencéfalo, que es esta parte de aquí arribita, que tiene participación directa con lo que es el movimiento, la audición, la parte visual. Y tenemos lo que es el bulbo raquídeo, que es esta parte de aquí abajito, que en el bulbo raquídeo donde se van a generar las redes tanto para la parte motora
como la parte sensorial. Y en el bulbo raquídeo es donde nacen, para los que tal vez han escuchado, los famosos pares craneales. Ahí vamos a ver los 12 pares craneales. Ahí donde va a ir el nervio olfatorio, el nervio auditivo, el nervio vago, por ejemplo, que tiene una participación directa. El nervio vago baja y controla lo que son ciclos cardíacos, controla lo que es la alimentación, controla la respiración. Tenemos el trigémino, o sea, son 12 pares de nervios craneales que efectivamente tienen una funcionalidad muy fuerte en la parte sensitiva y motora. Por ejemplo, el risorio, hay 12 pares de nervios craneales ahí muy interesantes. Y luego este tronco encefálico está unido precisamente a lo que va a enlungar el sistema nervioso central, que es la médula, y va a transmitir esa información. El tronco encefálico, entonces, repito, tiene una participación directa con lo que son las actividades cardíacas, tiene una participación sobre la respiración, sobre la digestión y sobre el sueño, ¿verdad? Entonces, vean ahí como ya empezamos a ver un poco la funcionalidad que tiene estas zonas cerebrales. Luego tenemos el diencéfalo como otra de las zonas importantes a resaltar dentro del cerebro. Y dentro del diencéfalo vamos a ver dos grandes estructuras o dos pequeñas estructuras. Uno es el tálamo, que es esta parte de acá, que el tálamo es, vamos a ver, en el corazón yo tengo el famoso marcapasos, el nódulo sinoauricular, que es el que marca el ritmo de contractibilidad del corazón. Bueno, en el cerebro, el marcapasos, podríamos decirlo así, es el tálamo. El tálamo es el que va a procesar y transmitir la información y es el que va a generar también los potenciales de acción o los impulsos eléctricos respectivos. El tálamo, por ejemplo, cuando estamos activos, como ahorita que estamos poniendo atención, bueno, él tiene una participación directa con gran cantidad de producción de potenciales de acción precisamente para activar el sistema. Cuando estamos dormidos, ojalá en el sueño profundo, bueno, el tálamo disminuye esos niveles de potenciales de acción para precisamente que todo el sistema disminuya su funcionalidad. Y otro sector que está en el diencéfalo, que es la parte más inferior, es el hipotálamo, ¿verdad? Y la pituitaria, la glándula endocrina, que tiene una relación directa ya con el sistema nervioso y que en este caso es un regulador y productor de neurotransmisores o neuroquímicos que van a tener participación. Si nos acordamos, yo sé que la gran mayoría acá ya ha sido profesional o es profesional en educación física, en fisioterapia, en nutrición. Acuérdense que esta glandulita pequeñita, pero tiene una participación, es un centro de control y mando impresionante a nivel endocrino, donde se producen una gran cantidad de neurotransmisores que repercuten sobre otras glándulas como la tiroides, como las suprarrenales, como las gónadas, etcétera, 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 y que va también a tener una participación muy fuerte en la parte de lo que es el deporte o el entrenamiento deportivo. Y bueno, estos son a gran escala los 4 grandes segmentos del cerebro. Tenemos el cerebro, la neocorteza, tenemos una zona más subcortical como es el diencéfalo, el cerebelo que está aquí atrás, recuerden mucho sobre el movimiento, coordinación y fluidez, y lo que es el tronco encefálico, que es el que nos va a comunicar toda la parte del encéfalo con la médula espinal. ¿Ok? Recuerden que si tienen alguna consulta, con mucho gusto estoy para servirles. Ahora, esto yo sé que lo conocen, o al menos lo han visto. Vamos a tratar de resumirlo de alguna forma. Esto es el sistema nervioso central o el sistema nervioso en general. Está subdividido en 2 grandes áreas, sistema nervioso central, que es el cerebro, y su médula espinal. Esto lo conforma el sistema nervioso central. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios, ¿verdad? Todas las terminaciones nerviosas que van a inervar, ¿verdad? Las diferentes zonas del cuerpo, del tronco, las extremidades inferiores. Ahora, el sistema nervioso periférico va a trabajar de 2 formas, de 2 vías. Uno, como sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Que se va a comunicar directamente con los órganos y con las glándulas, que es meramente involuntario, ¿verdad? Ya aquí nosotros no tenemos control alguno, y este sistema nervioso autónomo puede trabajarnos de forma simpática o de forma parasimpática. O sea,
si, por ejemplo, el corazón, a pesar de tener el nódulo sinoauricular, que es el que marca el ritmo de contractibilidad del corazón, a través de una señal del sistema nervioso central por el sistema nervioso periférico, perdón, trabaja hacia lo que es el sistema nervioso autónomo, puede generarnos una reacción simpática. Entonces, a partir de ahí, podemos aumentar lo que son los latidos cardíacos. Luego también tenemos lo que es el sistema nervioso somático, ¿verdad? Y acá vamos a tener dos tipos de comportamiento. Un comportamiento sensorial, que es toda la parte de recepción de los estímulos, todo lo que son los receptores nerviosos. Y tenemos después lo que es la salida motora, ¿verdad? Cuando ya más bien las vías, aquí tenemos las vías aferentes y las vías eferentes de información, que son las que van a transportar esa información tanto hacia el sistema nervioso central como también del sistema nervioso central al sistema periférico. Luego esto igual, yo sé que muchos lo saben, pero hay que consolidar un poco por acá, que es una gran protagonista de todo lo que es la parte de neurociencias, como es la neurona, que es la célula primaria de nuestro sistema nervioso. Y bueno, aquí anatómicamente esta es nuestra célula. Cuando yo doy el curso de fisiología en la U, les digo a los chicos que tradicionalmente desde el colegio nos meten el concepto que las células son tipo huevo, ¿verdad? Redonditas y todo. Bueno, acá rompe el esquema totalmente, de huevito no tiene nada, es más bien, es diferente, ¿verdad? Donde tenemos las dendritas, tenemos el núcleo, tenemos lo que es el axón. Este axón está envuelto de otro tipo de células que vamos a ver, que son células gliales, que en este caso es la mielina, y al final terminamos con terminaciones axónicas. Solo para recordar, o para los que no, tal vez no lo conocen, la comunicación entre neuronas, que se llama sinapsis, aquí va a venir la información por acá, por las dendritas, ingresa al cuerpo celular, viaja por el axón, ¿verdad? En este caso, pues está mielinizado, va a ser saltatoria la información y va a llegar a las terminaciones axónicas, donde aquí hay unos neurotransmisores, que vamos a ver después, y se comunica con la otra neurona. Bueno, pero esta es la forma o la vía de comunicación. Hay neuronas pequeñitas y hay otras neuronas muy, muy largas. Eso dependerá de la funcionalidad y la ubicación anatómica que se tenga. Estas son las famosas células gliales. Vamos a ver, tal vez para ponerlo en un contexto, la neurona es como el jefe y las gliales son las que le ayudan al jefe, ¿verdad? Para que más o menos tengamos ahí un contexto. Entonces, las células gliales, por ejemplo, tenemos la microglia, que son células que van a limpiar el sistema nervioso, o sea, van y todos los desechos metabólicos, metabolitos de desecho, la microglia se va a encargar de ello. Los astrocitos son los que van a obtener los nutrientes del torrente sanguíneo y van a alimentar a la neurona. Inclusive hay pequeños estudios por ahí que hablan de que alteraciones en los astrocitos pueden ser causantes del Alzheimer, porque lo que hacen es debilitar, en este caso, o desnutrir a la neurona. Entonces, por ahí anda mucho también el asunto. Tenemos los oligodendrocitos, que los oligodendrocitos van a formar la mielina, pero en el sistema nervioso central, o sea, todo lo que es médula y cerebro, vamos a tener lo que son los oligodendrocitos que van a formar la mielina. Voy a devolverme un momentito para que lo observen, que es esta. ¿Ok? Esta es la mielina. Esta en el sistema nervioso central lo forman los oligodendrocitos, pero en el sistema nervioso periférico lo van a formar las células de Schwann. ¿Ok? Es igual, es mielina, cumple la misma funcionalidad, pero en este caso, en el sistema nervioso periférico, lo va a desarrollar lo que son las células de Schwann y en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos. Estos puntitos que ustedes ven acá son las células ependimarias y ellas lo que hacen es aislar también un poco el axón de otras sustancias para que efectivamente tengamos una mejor funcionalidad. Estos son las células gliales. Aquí un poquito gráficamente cómo se vería, ¿verdad? Un poco el dibujo. Aquí tenemos, damos 3 neuronas, vemos acá, y aquí tenemos un oligodendrocito formando la mielina, en este caso el sistema nervioso central, la mielina de las 3 neuronas que están ahí. Por aquí tenemos un astrocito que estarías tomando, digamos, los nutrientes propios del torrente sanguíneo,
precisamente para alimentar a lo que es las neuronas. Este espacio entre mielina y mielina es lo que se llama nódulo de Ranvier. El nódulo de Ranvier tiene la ventaja porque en el momento en que entra el impulso eléctrico o entra la información de comunicación de las neuronas, el impulso, si no tuviéramos mielina, tiene que ser transportado por todo el axón, lo cual haría que la comunicación sea más lenta. En el caso de los axones mielinizados, el impulso es lo que se llama impulso saltatorio. Ingresa acá y va de nódulo de Ranvier, y lo que hace es que aumenta la velocidad de transmisión y la eficacia de la transmisión. Entonces, también tiene su funcionalidad. Ahora, como les repito, la comunicación entre las neuronas es completamente sináptica, o sea, es una sinapsis que se va a hacer entre un impulso eléctrico o un potencial de acción, y en las terminaciones axónicas, aquí se va a liberar unos neurotransmisores, pues aquí está representado entre rojo y verde, y estos van a ingresar al espacio sináptico para compartirle la información a la próxima neurona. Repito, esto se llama sinapsis. Y bueno, como estamos viendo, entonces hay dos tipos de células neuronas, ¿verdad? Que son las que transmiten la información, los potenciales de acción, y están las células gliales, que las células gliales son las que coayudan, las que alimentan, las que limpian, las que dan soporte, las que aíslan a las neuronas, las que las cuidan, por decirlo así, a las neuronas. En la médula, vean acá la médula, un corte transversal de la médula, podemos ver, por ejemplo, acá que en esta figurita que parece como una mariposa, está lo que es la materia gris. Esta materia gris es neuronas, que son las únicas que van a transportar ese impulso eléctrico, esa información, y está rodeado por la materia blanca, que la materia blanca en este caso son todas las células gliales. En un corte frontal del cerebro, por ejemplo, vemos acá la materia gris y vemos más bien la materia blanca más bien hacia lo interno. También vemos materia gris en estas zonas de acá. Entonces recuerden que la materia gris son neuronas, que son las que van a transmitir el impulso eléctrico o el potencial de acción, la información, y las células gliales, que vean que son bastantes en volumen, ¿verdad? No son poquitas, son bastantes. Bueno, ellas tienen esa funcionalidad precisamente de protección y coayudar a lo que es la neurona como tal. Aquí un poco también de la sinapsis, que es lo que quiero llegar también un poquito. Ok, vean acá las terminaciones axónicas, vean aquí la transmisión de lo que es los neurotransmisores. Y claro, esta información va a pasar de neurona a neurona para ir transportando la información que viene desde el sistema nervioso central, precisamente incluso desde el tálamo. Y esto es una sinapsis. Entonces, esto es una terminación axónica. Ok, es una terminación axónica. Al final esto es una célula, recuerden, como célula tiene organelas, ven acá las mitocondrias. Al final tiene su membrana, ¿verdad? Esta membrana, hay un potencial de membrana, no voy a entrar en detalles, pero hay un potencial de membrana que vamos a ver, estimulado, ¿para qué? Para producir precisamente ese impulso eléctrico con la apertura de canales de sodio. Y cuando viene el impulso eléctrico, ese impulso eléctrico choca contra estas bolsitas que son vesículas, y estas vesículas están llenas de neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a ingresar al espacio sináptico que vemos acá, y va a tener en la contraparte, o sea, en la otra neurona, va a tener en la membrana una serie de receptores específicos. En este caso, por ejemplo, el receptor específico de la acetilcolina son los receptores nicotínicos. Entonces viene la acetilcolina, que es muy utilizada para darle información al músculo para efectos de contracción muscular. Viene la acetilcolina y se va a unir a un receptor nicotínico. Una vez que se une el receptor nicotínico, se da el paso de información a la siguiente neurona para precisamente seguir con la información que se pretende, o ese compartir de información entre neuronas. Aquí pasa algo interesante. Una vez que el receptor recibe al neurotransmisor y se genera el intercambio de información, el receptor libera al neurotransmisor, este neurotransmisor regresa al espacio sináptico y por un proceso de bomba activa son regresados nuevamente a las vesículas, esperando nuevamente otro impulso eléctrico para que prosiga. Ahora voy a enseñarles por acá
esto. Damos un segundo para que lo vean un poco más gráfico. Ok, ahí ustedes entonces vieron cómo está esa liberación de las vesículas, de los neurotransmisores, ingresa al espacio sináptico y hay receptores específicos que van a recibir esa información y evidentemente se da el paso de información de neurona a neurona. Y bueno, una de las sinapsis que más nos interesa a nosotros es precisamente la unión entre la neurona motora, ¿verdad? La que va a transmitir impulsos hacia o información hacia lo que es la fibra muscular. Esta es la unión de la neurona motora o la motoneurona, que es la que nos va a nosotros a llevar esta información desde el sistema nervioso central hacia el músculo y que es a final de cuentas lo que nos interesa a nosotros estimular. ¿Para qué? Para que esto se vuelva eficiente. Al inicio, bueno, al inicio siempre vamos a ver de que van a haber pocas terminaciones nerviosas, por decirlo así, sobre fibras musculares. En personas muy entrenadas podemos observar más bien una ramificación, una proliferación de terminaciones nerviosas, ¿verdad? Que van a tener más terminaciones axónicas inervando más fibras musculares. Esta es una microfotografía de lo que es esta motoneurona. Aquí vemos lo que es la neurona y aquí vemos la unión entre lo que es el sistema nervioso y en este caso el sistema muscular en esta sinapsis entre la neurona y la fibra muscular. Entonces que para muchos esto es un pequeño repaso, pero esencial para el curso. Esto es una sinapsis. Vean acá donde viaja la información, se da el intercambio de información y continúa. Y bueno, ¿qué pasa con la sinapsis? Bueno, nosotros cuando nacemos, evidentemente por la cantidad de estímulos que hemos tenido en el vientre materno, hay poca cantidad de sinapsis. O sea, ¿cuáles son los estímulos más recurrentes en el vientre materno? Sonidos, tal vez un poco de luz, pero de ahí en fuera todo el ambiente es controlado. Ya unos 3 meses después de nacer, vean acá la gran cantidad de sinapsis que se han generado. Claro, cada estímulo, y aquí cada nuevo conocimiento, cada nuevo aprendizaje, se van a ir formando nuevas redes neurológicas, nuevas sinapsis, donde entonces ya se va a ir concretando lo que es la información o se va consolidando lo que es el aprendizaje. Y vean lo que pasa a los 3 años. O sea, ya la cantidad de sinapsis es increíblemente grande. O sea, ya aquí, imagínense la cantidad de estímulos, cantidad de aprendizajes que puede tener un niño ya a los 3 años. Y vamos a este otro, por ejemplo. Vean acá el nacimiento a los 6 años. ¿Y alguien me puede decir qué pasó aquí? Entre los 6 y los 14. ¿Eso tendrá que ver con la tecnología o con el teléfono? Que se pierden Ay, se me olvidó la palabra, perdón. Pero tendrá que ver con la tecnología. ¿Por qué crees eso? ¿Qué estás viendo acá? Menos, digamos Menos. que hay más, un estímulo mayor a los 6 años que a los 14. Muy No bien, sé bueno, si estoy bueno. Se hizo más eficiente. Podría ser. Ok, más eficiente por causa de la tecnología. ¿Qué más? Tal vez Es la etapa del desarrollo. Sí. Pero ve que vacilón, bajó la cantidad de sinapsis. O sea, tal vez sea una poda sináptica. ok, ahí ya le digo por dónde anda. Tiene que ver la cantidad de estímulos. Ok, bueno, vamos a ver Tiene que ver con la plasticidad del cerebro. Eso. O se dice que entre los primeros 6 años el ser humano se estimula más o tiene mayor cantidad de estímulos. Creo que es algo por ahí, ¿no? O hasta los 12, 14 años, depende de la edad biológica, es el tiempo que el ser humano aprende los movimientos motores, de lo cual de ahí en adelante se va a ir por vida con la información que quedó y ahí se va consolidando. Listo, buenísimo. Todas esas observaciones que ustedes están dando, hay muchas que tienen muy buen razonamiento, hay otras que habría que mejorar un poquito, pero vamos muy bien. Vean lo que pasa acá. Claro, veamos aquí un poco esta gráfica. Al nacer, pocas redes neurológicas, a los 6 años parece una telaraña
y a los 14, y lo podemos ver gráficamente, a los 14 descendió la cantidad de sinapsis. Y esto no es, y por la compañera que dijo al inicio, por tecnología, podría ser, o sea, no te digo que no, podría ser porque efectivamente vamos a ver en ciertos estudios que la tecnología mal utilizada tiene un impacto directo sobre el desarrollo o sobre el neurodesarrollo y especialmente sobre el desarrollo cognitivo. Falta de estimulación, sí, pero también por ahí alguien mencionó poda sináptica y es que lo que pasa es esto. Nosotros tenemos un cerebro muy potente, pero tiene una limitación en espacio. O sea, el conocimiento ocupa espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme vamos desarrollándonos, hay etapas de la vida donde la proliferación sináptica, o sea, los procesos de sinaptogénesis, son muy altos, son muy altos. Pero después, seguimos aprendiendo, seguimos conociendo, seguimos desarrollándonos, entonces el cerebro empieza a tomar decisiones de qué de ese conocimiento le es relevante, cuál de ese conocimiento me puedo dejar. Entonces, ¿qué pasa? Que llegará un punto que dice, no, este conocimiento ni lo volví a aplicar, ni lo volví, vamos a ver, voy a poner un ejemplo muy sencillo. A veces descargamos un montón de aplicaciones en el celular, ¿verdad? Podríamos decir que cada aplicación es una nueva red neurológica. Y llega un punto en que el teléfono te dice, mira, ya no tengo capacidad de memoria, elimine algunas aplicaciones. ¿Cuál elimina usted? ¿La que más utiliza? ¿O cuáles eliminas? Sí, las que menos usamos. La que menos usa, exacto. Entonces lo que hace el organismo es hacer una poda sináptica, pero por ahí alguien dijo algo importante, pero consolidaste unas redes para el aprendizaje motor y nunca se te olvidan, porque lo que hace es una poda. Cuando nosotros hablamos de podar, por ejemplo, un arbolito, está el arbolito, no es que lo cortamos de raíz, pues ya sería matar el arbolito. No, cuando hacemos una poda, ¿qué hacemos? Le cortamos las ramas más extremas, por decirlo, que está más superficial, pero el tronco común se mantiene. Entonces, voy a dar un ejemplo muy sencillo para darme a entender acá. Ustedes y yo aprendimos a andar en bicicleta, no sé, a los 8, 9, 10 años, algunos un poquito más, algunos un poquito menos. Y usted anda en bicicleta, ¿y qué pasa? Que al inicio estas son las redes neurológicas, quítale toda esta parte de aquí arriba. Piensen que usted está aprendiendo a andar en bicicleta. Al inicio, estas son sus redes neurológicas. Usted anda ahí como tratando de mantener el equilibrio, no caerse, posiblemente se cayó más de una vez, ya ahora sí vuelve a tomar la bicicleta y ahora sí, ya consolidó el aprendizaje de andar en bicicleta, ya puede andar en bicicleta y se hizo un experto o una experta en bicicleta. Y empieza a saltar caños, a hacer maniobras, a soltarse las manos, piruetas en el aire, o sea, todo un experto andando en bicicleta. Pero dejó de andar en bicicleta. Estamos hablando que ya a los 14 años usted dejó la bicicleta por ahí, se dedicó a otras cosas y pasaron unos 10 o 15 años. Como dejó de andar en bicicleta, el cerebro empieza a detectar de que ese conocimiento, esas redes no se activan. Entonces, al no activarse, empieza a generar esa poda, empieza a eliminar conocimientos que no estás utilizando, que no son relevantes. El tronco común sí lo deja, pero los conocimientos ahí no relevantes los va eliminando. Supongamos que a los 25, 30 años te compras otra bicicleta. Esa bicicleta y se monta como si tuviera 15 años antes. Puedes ir a saltar caños y hacer piruetas y soltarte las manos. ¿O qué pasa? De que volver a repasar los elementos, como eso de que dice usted, los brincos, los saltos, para que el cerebro vuelva, digamos, para que el cerebro, digamos, vuelva a acordarse, digamos, así, de los movimientos. Exacto. Usted toma la bicicleta y casi que al principio es, bueno, aquí voy manteniendo el equilibrio, aquí voy. Pero si usted alguien le dice, suéltese de manos, no, todavía no, todavía no me suelto de manos. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que volver a regenerar ese tipo de sinapsis que ya las podó, que ya las haya eliminado. No es que perdió la habilidad o perdió la capacidad de andar en bicicleta, porque ahí quedó el tronco común, pero hay otras redes que ya no lo tenés. Vamos a poner otro ejemplo.
usted chico o chica aprendió muy bien un segundo idioma, llámese inglés o otro idioma, y lo hablaba muy fluidamente, pero pasaron años y ya no volvió a tocar ese idioma, no volvió a hablar. Le corresponde por trabajo volverlo años después a practicar, o vas de viaje y te vuelves a practicar. No es que olvidó el idioma, pero simple y sencillamente ya hay expresiones o hay frases o hay algunas palabras que no te acuerdas. ¿Por qué? Porque lo dejaste de practicar. ¿Qué tienes que volver a hacer? Volver a retomarlo y volver a retomarlo. Y eso es lo que pasó aquí. El cerebro, acá con esta imagen, lo que está haciendo es un proceso normal de poda sináptica. Es un proceso normal. O sea, hay un momento que hace un montón de redes neurológicas, hace sinaptogénesis, pero después, por una situación normal, simplemente disminuye, hace poda, porque lo que hace es establecer cuáles de estas redes son relevantes y cuáles realmente no son importantes, y elimina para generar más espacio para nuevos aprendizajes. Profe, una pregunta, ¿y esa poda se puede dar en caso de que haya una lesión a largo plazo? Yo iba a preguntar lo mismo, como Sí. algún trauma, un accidente, algo así. Ajá. Que lo aprendió, se lesionó y lastimosamente es a largo plazo, y al no practicarlo, lógicamente porque no puede en el momento, automáticamente puede hacer esa poda. Sí, sí, hay estudios, y hay estudiosos como David Costa de la Universidad de Barcelona, que está en el departamento de neurociencias de la Universidad de Barcelona, que él dice algo que impacta, pero al mismo tiempo es positivo. Él habla precisamente de eso. Cuando es mucho lapso de tiempo, hay poda sináptica. O sea, sí se puede dar poda sináptica, pero aquí viene la parte importante. Pero hay reserva cognitiva. O sea, ¿qué es eso? Que lo que les decía a ustedes, el tronco común queda. Entonces, no sé si típicamente nosotros hemos hablado, y así popularmente hemos hablado, que la persona que ya es entrenada le es más fácil reintegrarse al deporte. No sé si ustedes han escuchado eso o han visto eso. Una persona que tal vez tenía mucho tiempo de entrenar, dejó de entrenar y ya pasaron varios tiempos, pero vuelve a entrenar, se le es más fácil que una persona que está apenas iniciando. Es precisamente por ese tronco común. Entonces, pensemos en una persona con una lesión. Una persona con una lesión, si ya había hecho toda esta sinaptogénesis y por la lesión, evidentemente por la no utilización, empiezas a generar poda sináptica, bueno, le es más fácil. Pero también aquí quiero agregarle algo interesantísimo. Ahorita dentro de un ratito vamos a hablar, por ejemplo, de los 2 hemisferios que tiene el cerebro. Y hace tiempo, la teoría que teníamos antes, que de todos estos conocimientos, nos hablaba muy sencillo. El cerebro derecho controla la parte izquierda y el hemisferio izquierdo la parte derecha, y casi que no había intercomunicación entre ellos, y entonces era un cerebro muy creativo, el otro era más matemático, etcétera, etcétera. Lo que se ha descubierto, por ejemplo, es que, vamos a ver, vos tenés una persona con una lesión en la extremidad inferior derecha, ¿ok? Extremidad inferior derecha. Y pero tener la extremidad inferior izquierda buena. Si usted hace actividad, digamos, ciertos ejercicios para tu extremidad inferior izquierda, los impulsos nerviosos estimulan también de una menor proporción, pero también estimulan a la extremidad inferior derecha, que es la que está lesionada. Entonces minimiza el impacto de la poda sináptica. Por eso es que, y aquí están los fisioterapeutas que no me dejan mentir, los nuevos procesos o las nuevas metodologías de rehabilitación son a través de movimiento. O sea, aquellos procesos de rehabilitación donde usted lo enyesaban y siéntese un mes completo, eso ya quedó obsoleto. Más bien es entre más movimiento, más estimulación de movimiento, mejores van a ser las adaptaciones y mejor van a ser las ganancias. No sé si me logré explicar bien. ¿Okay? Con permiso. Perfecto. Con permiso. Listo. Sí, profe. Listo. ¿Alguien quería hablar, creo? Por favor. Sí. Profesor, Adelante. usted hablaba ahorita de la lesión en un miembro, pero Ajá. si fue un trauma craneoencefálico y se rompió la comunicación neuronal o sináptica que comunica esa parte del cuerpo, se debe de, según he leído, se debe de volver a establecer una comunicación a través de otras vías, a través de otras neuronas que vuelvan a crear ese árbol central. Esa es mi pregunta. ¿Se da eso en verdad? Sí, lo que estás hablando es de plasticidad cerebral.
y precisamente es una de las, vamos a ver, tal vez una de las ganancias científicas que he visto yo o que he leído yo que realmente estimula mucho el concepto de plasticidad cerebral es esa capacidad que tiene el cerebro de regenerar otras vías, o sea, no quedarse solo con una vía de comunicación, sino regenerar otras vías. Ahora, me hablas, por ejemplo, de una lesión un poco más severa, ¿verdad? Ahí dependerá el tipo de lesión para ver hasta cuáles niveles de regeneración y recuperación puede tener el paciente. Pero sí, lo que me estás hablando es neuroplasticidad. Hay estudios serios que hablan precisamente de que entonces el organismo, lo que hace el cerebro es regenerar otras vías o otras rutas de comunicación precisamente para fortalecer esa debilidad que ya se tiene, ¿verdad? Que efectivamente fue dañada y que rompieron, por decirlo así, el tronco común. Correcto, así es. Don Otto, creo que levantaste la mano. Sí, profesor, muchas gracias. Ahora que usted mencionaba esto sobre las lesiones que el cuerpo se va condicionando según la necesidad para compensar, ¿verdad? También va muy relacionado, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el entrenamiento proprioceptivo, por ejemplo, de que ya no es como antes, que si una persona se lesionaba, que se detenía el entrenamiento por una semana, por ejemplo, ahora más bien se estimula que más rápido se empieza a recuperar el cuerpo en esa parte lesionada, pero sin perder más días de entrenamiento. No sé si me voy a entender. Sí, claro. Inclusive, algo que por cuestiones de curso, por el nivel que estamos trabajando, tal vez no lo vamos a ver, pero existe todo lo que son las motoneuronas inferiores y motoneuronas superiores. Entonces, hay una serie de comunicación, hacia los que son, los músculos a través de estas motoneuronas inferiores, y entra, por ejemplo, toda la parte de propiocepción, que es lo que estás mencionando, precisamente para estimular. Si vamos a hablar, por ejemplo, aquí en el curso de Imagery Motor, ¿verdad? Que es la imaginación motora, y vas a ver también ahí que solo el hecho de imaginarse haciendo un movimiento, ya estás estimulando esa zona muscular como si lo estuvieras haciendo físicamente. Pero sí, hay muchos estudios sobre eso, y precisamente a lo que voy. Por ejemplo, si nos vamos a un área como la rehabilitación cardíaca, de una persona en fase 1 de rehabilitación cardíaca, uno creería que una persona que acaba de sufrir un infarto va a estar un mes ahí sentadito sin hacer nada. Y no, la rehabilitación cardíaca te invita desde día 1 después del infarto a movimiento. Y es que eso es lo que nos está invitando, digamos, los nuevos conocimientos neurocientíficos, a movernos, y que efectivamente el movimiento viene a ser una metodología esencial en todos estos procesos. Está bonito esto, bonito. Muchísimas gracias, muy amable. Con gusto. Ok, entonces, vamos por acá. Esto que están viendo ustedes es un video pequeñito que me encontré por ahí de 7 días de proceso de sinapsis. Ok, vean ahí como en 7 días, son más de 160 horas de grabación, cómo se va desarrollando un montón de sinapsis y sinapsis y sinapsis. Ok, y esta sinapsis es interesantísimo porque entonces cada neurona se puede comunicar con al menos con otras 1000 neuronas. O sea, es una capacidad enorme que tenemos a nivel cerebral. Pero hay un orden. O sea, las neuronas primero van a hacer sinapsis con las neuronas más cercanas, o sea, con las que tienen a la par. Esas son las que van a ir haciendo sinapsis con ellas. Luego van a buscar neuronas con estructura similar a las de ellas, o sea, estructuras muy parecidas, y luego con sinapsis con neuronas de una misma función, ¿verdad? Y luego por ahí, ahora sí, con neuronas con funciones o posibles funciones similares. Esas son como la forma en que va a irse haciendo la sinapsis a nivel del sistema nervioso. Esto que ustedes están viendo acá es una teoría moderna que se llama el conectoma humano. Ellos están tratando, digo tratando porque está en pleno proceso, esto es en Europa, ellos están tratando de hacer un esquema computerizado de cómo son las sinapsis a nivel del sistema nervioso.
lo hicieron primero como con una lombriz, creo que fue un animalito pequeñito, que el cerebro de ellos era muy pequeñito, tal vez de unas 10.000 neuronas, lograron hacerlo, pero cuando llegaron al cerebro humano no son 10.000 neuronas, son billones de neuronas, entonces se les complicó un poquito eso. Pero ellos, ¿qué encontraron? Bueno, encontraron algo importantísimo. En el cerebro se generan unos hubs o centros. Estos centros de información se intercomunican entre ellos. Entonces, a través de estos centros empezaron a hacer lo que son redes, o en este caso lo que son fibras de asociación, que son las que estamos viendo por colores. Hay fibras de asociación largas, ¿verdad? Como por ejemplo estas verdes que ustedes ven aquí, son largas, ocupan gran parte del corte cerebral, y hay otras fibras de asociación más cortas, y hay otras fibras que inclusive pasan los hemisferios. Entonces lo que están tratando es de ver, ahora sí, qué pasa si, por ejemplo, si estoy leyendo un libro, cuáles son esas comunicaciones que estoy generando. Si estoy corriendo, estoy pensando, ¿qué pasa con esas interrelaciones? Entonces ellos lo que encuentran es precisamente que tenemos una serie de hubs, ¿ok? O centros, y estos centros empiezan a establecer relaciones. De una forma primero no tan madura, ¿verdad? Donde ahí van madurando poco a poco, y después en este neurodesarrollo se generan ya centros o redes más maduros, precisamente donde ya se consolidan estas redes neurológicas. Y estas redes neurológicas después nos van a dar a nosotros información de cómo efectivamente está trabajando el sistema nervioso. Este es el aspecto de una única neurona. El cerebro humano contiene más de 80.000 millones. Las grandes ramificaciones se llaman dendritas. Las pequeñas son espinas dendríticas. Cada neurona tiene hasta 10.000 ramificaciones. Las espinas dendríticas se separan y se juntan de nuevo. Cuando aprendemos algo, las neuronas empiezan a trabajar. Se mueven a toda máquina. Una neurona extiende sus espinas para unirse con otra. En ese momento, aprendemos algo. La unión, llamada también sinapsis, abre una nueva ruta para los impulsos eléctricos. Cada vez que un impulso eléctrico pasa por ahí, refuerza la unión. Las rutas que no se utilizan se eliminan. Cada vez que aprendemos algo, se crea una sinapsis entre neuronas. El proceso del aprendizaje comienza en una fase muy temprana, tal como ha demostrado un experimento canadiense. Ok. Bueno, ahí estábamos viendo este pequeño video que es un poco lo que hemos venido dialogando, para que ustedes lo vieran un poco más gráficamente con respecto a lo que es tanto el trabajo de las neuronas como en lo que es esa sinapsis. Ahora, hay un estudio que quisiera compartirles. Este está en el campus virtual, ustedes lo pueden leer completo, que es de este señor, el Robert, y un grupo de colaboradores del Colegio Imperial de Londres, que ellos se preguntaban, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con las redes neurológicas entre el cerebelo y zonas subcorticales, como son los ganglios basales? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un deportista que es nuevito, o un deportista que ya tiene, digamos, muchos años de estar desarrollando el deporte? Ellos hicieron precisamente con... Tal vez si me ayudan ahí con el micrófono. Gracias. Esteban. Por favor, el señor Esteban Hurtado, si puede cerrar el micrófono, gracias.
Muchas gracias. No se preocupen. Ahí vamos viendo. Okay. Disculpen, profesor. No se preocupe, Seita, no se preocupe. Ok, entonces lo que les mencionaba era que este grupo de investigadores en Londres empezaron a ver lo que son deportistas de artes marciales y dijeron, bueno, ¿qué pasa con los deportistas principiantes? ¿Cómo son estas redes neurológicas entre el cerebelo y, en este caso, zonas subcorticales? Y encontraron lo que ellos esperaban. Bueno, encontraron que los principiantes había una sinaptogénesis, había mucha proliferación de redes neurológicas y era lo que ellos tal vez querían encontrar, ¿verdad? Cómo iba en aumento lo que era la cantidad de sinaptogénesis. Pero después decían, bueno, si entre más redes, más conocimiento, porque es lo que al menos hemos dialogado por este momento, entre más redes, más conocimiento, un avanzado debe ser impresionante la cantidad de redes neurológicas que tiene. Y cuando hacen las mediciones, se llevan una sorpresa sumamente interesante. En vez de encontrarse una gran cantidad de redes neurológicas, como lo que ellos pretendían encontrar, se encontraron una poda sináptica. Y lo que encontraron en vez de muchas redes neurológicas fue una única ruta o pocas rutas de comunicación. Claro, al inicio fue impactante para ellos, pero después en el estudio dicen, sí, tiene lógica. En vez de tener, y vamos a ponerle una analogía, en vez de tener muchos caminos para llegar a un sitio, tenés una superautopista. Entonces, al tener una superautopista, ¿qué estás haciendo? Estás mejorando la capacidad de transmisión del impulso nervioso. O sea, no hay posibilidad de que se pierda, porque si toma una ruta por aquí un poquito más larga, posiblemente va a durar más en llegar a la comunicación, digamos, del cerebro al músculo. Pero si tenés una superautopista, la vía de comunicación es rápida. También a nivel de sistema energético, también tiene su lógica. Si hay que empezar a repartir la información por varias rutas, vas a tener mayor desgaste energético. Si tenés una superautopista, vas a minimizar el gasto energético. Entonces, ¿qué llegan a conclusión a ellos? Ellos llegan a concluir que efectivamente el cerebro se empieza a moldear conforme el estímulo y se empieza a moldear conforme al deporte, lo que ahorita estábamos hablando como neuroplasticidad, lo cual es muy rico porque significa entonces que el cerebro va a ir moldeándose según la necesidad a la cual nosotros los estemos estimulando. Parece interesante porque yo les decía a ustedes, bueno, hay sinaptogénesis entre más estímulos hayan, pero ya vieron que también llega un punto en que entre más especializado sea el deportista, más específico sea, bueno, va generando rutas específicas y rutas más rápidas de comunicación, que a final de cuentas es lo que va haciendo la diferencia entre un deportista de alto nivel con un aprendiz, por ejemplo. Hay otro estudio que llega también a complementar esto que estamos hablando acá. Ese estudio lo hicieron de la Universidad de Deporte de Shanghái en China. Entonces tomaron 21 jugadores de baloncesto ya profesionales con 21 principiantes. E hicieron una serie de mediciones a nivel de la morfología y la conectividad del cerebro y encontraron de que los basquetbolistas, por ejemplo, los basquetbolistas profesionales, tenían mejor conectividad y también su morfología cambiaba, o sea, tenían zonas motoras más desarrolladas, tenían hipertrofia, los ganglios basales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos lo que encontraron fue que esta red de control ejecutivo, esa es una estructura clave para convertir la atención selectiva y espacial en atletas de alta motricidad. O sea, el atleta, el deportista, conforme va especializándose, va haciendo que su cerebro se vaya generando más específico, con mejores capacidades de respuesta, y es a final de cuentas a lo que nosotros queremos llegar. Por eso yo les decía a ustedes al inicio, el deporte, la actividad física, el ejercicio, ha demostrado que tiene un impacto positivo sobre lo que es el desarrollo cerebral. Este otro estudio, ¿ok? Lo que presenta son estos HUD o estas redes donde el aprendizaje de habilidades motoras induce una plasticidad de la red cerebral. Y igual, se compararon 21 jugadores de baloncesto de alto nivel y 25 individuos ordinarios como sujetos de control. ¿Y qué encontraron? Que la red de los jugadores de baloncesto de alto nivel tenía una longitud de camino más corta. Vean qué interesante. Más corta con respecto a los jugadores principiantes. Un mundo pequeño y mayor eficiencia global.
Y algo interesantísimo, y esto aquí lo rescato, y ahorita le doy el significado por qué, encontrar una correlación significativa con los años de práctica, una correlación positiva. ¿Y esto por qué lo resalto? Porque, vamos a ver, siempre se ha preguntado uno, bueno, ¿el deportista élite nace o se hace? ¿Verdad? El famoso concepto de, bueno, si es más por una cuestión genética o si es más por una cuestión de entrenamiento. Con base a este tipo de estudios, y puedo decirle que hay varios estudios así, ahorita vamos a ver otro, no, sí, la genética influye, sí, claro, claro, tenés un potencial, un biotipo, pero eso no significa que si no tenés tal vez la genética al 100%, que si tenés excelentes niveles de práctica a través de los años y continuidad, puedas alcanzar un alto nivel de deporte. Entonces, esto para mí es muy positivo y lo comparto acá precisamente porque viene a eliminar un poco esa brecha de que si no traes una genética, vamos a ver cuántas personas son genéticamente para ser de alto rendimiento, tal vez la minoría, pero si no traes esa genética ya no podía ser de alto rendimiento. Bueno, los estudios me dicen que no, que también si hay años de práctica, bueno, se puede alcanzar un buen nivel. Y esto yo lo veo en las experiencias empíricas, ponemos al menos en nuestro deporte a nivel de Costa Rica. ¿Quiénes son los que llegan a alto rendimiento? O que llegan, por ejemplo, no hablemos del alto rendimiento, olimpiadas, campeonatos. Hablemos de nuestros campeonatos nacionales. ¿Quiénes son los mejores en el campeonato nacional? ¿Cuáles son los mejores jugadores? ¿Cuáles son los mejores deportistas individuales? Si usted se pone a notar, y esto lo hablo desde la parte empírica, tal vez no hay estudios, habría que hacerlos, pero desde la parte empírica uno nota que muchos de los que están ahorita dominando el deporte nacional son los que a través de los años se han mantenido. No necesariamente el que genéticamente o el que llamábamos el gran talento deportivo es el que llega a estas instancias. Uno como educador físico lo ha visto también. ¿Cuántos chicos que son súper talentosos quedan en el camino por situaciones sociales, por situaciones económicas, por un montón de variables? Pero ¿quiénes son los que van avanzando en el proceso y llegan a alcanzar un buen performance deportivo? Precisamente los que se mantienen a lo largo del tiempo. Este otro estudio que les voy a mostrar, que fue en balonmano, precisamente nos demuestra eso. Ellos encontraron que en mujeres de balonmano, jugadoras de balonmano, con respecto a jugadoras mujeres digamos que no jugaban balonmano, tenían estructuras subcorticales, o sea, lo que son los ganglios basales, por ejemplo, más grandes que las mujeres de grupo control, que no hacían ningún tipo de ejercicio. Claro, también las jugadoras de balonmano tenían mayor sustancia gris, digamos, que el grupo control. Todavía ahí, digamos, por decirlo así, el estudio no me dice nada, sí me dice cosas importantes porque me está diciendo que hacer deporte, el ejercicio, efectivamente tiende a tener mayores efectos positivos, pero era lo que yo quería escuchar, ¿verdad? Que el deporte tiene en sí mismo ganancias importantes morfológicas funcionales. Pero aquí sí es algo interesantísimo. Ellos encontraron que las diferencias anatómicas sugieren adaptaciones neoplásticas en lugar de una predisposición genética para una afinidad de juego de pelota. O sea, ya cuando comparan jugadores de balonmano, empiezan a ver de que las que tienen mayores habilidades o las más habilidosas, no necesariamente podríamos decir que tienen una cuestión genética, sino porque tienen mayor cantidad de tiempo de práctica. Entonces, esto es neuroplasticidad, o sea, el cerebro se va adaptando, va mejorando, va creciendo las capacidades de conexiones de redes, precisamente porque la práctica y el tiempo va logrando ese tipo de efectos. Pero bueno, aquí tenemos al gran protagonista que estamos hablando el día de hoy, el cerebro. Ahí vemos también un poco su estructura. Ahorita vamos a ver un poco tridimensional cómo se va desglosando de la parte de lo que es el córtex cerebral a la neocorteza. Ahí tenemos el diencéfalo que estábamos hablando. Aquí se puede ver lo que es el bulbo olfatorio, que es por acá. Y bueno, el cerebro lo podemos subdividir en dos grandes hemisferios. Yo les digo a ustedes, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Y efectivamente, a nivel del bulbo raquídeo se hace una depusación de la información, o sea, todo lo que estamos manejando con nuestra
mano izquierda lo está administrando, por decirlo así, el hemisferio derecho, y todo lo que hacemos con nuestra mano derecha lo está administrando todo el hemisferio izquierdo. Aquí es donde quiero caer también a un punto interesantísimo. Hace mucho tiempo se tenía esta teoría. El hemisferio derecho es un hemisferio más creativo, por eso las personas zurdas, los que son izquierdos de lateralidad, tienden a ser más creativos, más extrovertidos, y los que somos derechos, ¿verdad? Que nos domina más el hemisferio izquierdo, somos más calculadores, menos extrovertidos. Esto, según los nuevos conceptos, no es tan así. No es tan así por una razón, por este amigo que está acá, que es el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso es un sitio de unión entre los dos grandes hemisferios. Y ya se ha visto que a pesar de que podría ser que tengamos una mayor, actividad de uno de los hemisferios, hay una intercomunicación hacia el hemisferio opuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona, solo porque es derecha, no significa que no pueda ser creativa. ¿De qué va a depender de eso? Bueno, lo que hemos venido hablando. Viene a obedecer principalmente de lo que es la práctica, el estímulo. O sea, si yo, por ejemplo, siendo derecho, se me estimula a ser creativo, bueno, yo podría llegar a ser creativo precisamente porque puedo estimular ambos hemisferios gracias a la unificación o a ese traspaso de información en el cuerpo calloso. O sea, ya aquello que era tan tajante de que usted era derecho, usted no era creativo y usted perdía ciertas capacidades, ya no. O sea, lo que se sabe es que no. Y es lo que hablábamos ahora también un poco con respecto a lesiones. O sea, se puede tener una lesión en la extremidad inferior derecha, pero cuando usted activa el hemisferio derecho para activar su extremidad inferior izquierda, por una parte también estás activando el otro hemisferio y las vías de comunicación que ahí se están dando. Ahora, les quiero poner un pequeño ejercicio. Yo sé que ustedes están ahí frente a su computadora, ahí lo que quiero que me hagan es esto. Van a colocar, yo les voy a colocar un puntito ahorita en el centro de la pantalla, les voy a colocar un puntito así como de tiro al blanco. Y ustedes van a colocar sus manos en esta posición, ¿ok? Entonces, cuando yo les enseñe el puntito, van a tratar de ver este punto, o sea, el punto amarillo, con uno de sus ojos, ¿ok? Entonces, ¿listos? Vamos a cuenta de 3, les voy a enseñar ese puntito, todo el mundo en esa posición. 1, 2 y 3. Ok, observamos el puntito. Espero que ya todo el mundo esté ahí. Ok, quiero que empiecen a concientizar con cuál ojo lo están viendo. Ok, yo sé que tal vez tienen los dos ojos abiertos, pero quiero que concienticen. ¿Con el derecho o con el izquierdo? Ok, porque aquí lo que estamos trabajando un poquito es la dominancia ocular. En el caso de la dominancia ocular es bilateral. O sea, todo es ipsilateral y bilateral, pero siempre hay una predisposición mayor a ser bilateral. O sea, que hay uno de los ojos es más dominante que el otro. ¿Ok? Entonces, esta pequeña pruebita, que es muy sencilla, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Si ustedes estaban viendo el puntito con el ojo izquierdo, significa que su ojo izquierdo es el lado dominante. Vean que yo no les explicaba para qué era, nada más les pedí que vieran el puntito. Claro, usted va a colocar o va a ver con el ojo con el que siente más tranquilidad o que se siente más capaz de poder verlo. Si lo está viendo con el izquierdo, evidentemente el derecho quedó como tapadito. Entonces su ojo dominante sería el izquierdo y su ojo derecho sería el no dominante. Ahora, ¿para qué nos sirve esto en deporte y en deportes de formación? Imaginemos esto. Yo le estoy enseñando a un chico a hacer lanzamiento de baloncesto. Su ojo dominante es el derecho. Yo logré detectar a través de una prueba muy sencilla que su ojo derecho es el dominante. Pero en la técnica de ejecución, coloco el antebrazo o coloco la bola precisamente por delante del ojo derecho. ¿Qué estoy haciendo? Tapando el ojo dominante
que es el que está teniendo visión directamente con el objetivo, que en este caso es el aro, ¿verdad? Entonces, ya ahí tendría yo que empezar a hacer algunas modificaciones a lo que llamamos la técnica perfecta, precisamente para poder facilitar siempre que el ojo dominante no pierda contacto, en este caso contacto visual, con el objetivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo un tercera base y su ojo dominante lo pongo contrario o tengo un segunda base y lo tengo contrario a home, por ejemplo? O sea, tal vez ahí estoy perdiendo alguna capacidad de reacción o de respuesta motoras eficientes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi ojo dominante en artes marciales es el ojito que tengo aquí derecho? O si es el izquierdo, ¿cómo debería ser mi posición de guardia, por ejemplo? O sea, esto a nivel de deportes de formación es sumamente importante detectar hacia dónde está la dominancia, inclusive en un aula, por ejemplo. Si estuviéramos en un aula y su ojo dominante fue el ojo izquierdo, y yo lo siento del lado derecho del aula, le estoy haciendo una dificultad interesante. ¿Por qué? Porque estás tratando de ver con el ojo no dominante. Y bueno, y si hay problemas inclusive visuales, se agudiza un poquito más. Ahora, con respecto a lateralidad, hay otro también, lateralidad como es la dominancia auditiva. En el caso de la dominancia auditiva, que es ipsilateral, bueno, aquí no hay tanta relevancia, por ejemplo, en estudios a nivel de deporte, que vengamos a decirnos que si hay una dominancia más del oído derecho o oído izquierdo, en realidad no es tanto lo que se ha estudiado por ahí. Sí se ha estudiado mucho la dominancia ocular, precisamente para lo que es la atención, por ejemplo, tiempos de atención. Y para la dominancia tanto de tren superior como tren inferior, aquí la recomendación, al menos en chicos de formación, es utilizar el test de Harris o el test de dominancia lateral. ¿Y cuál es ese? Bueno, si quiero hacer, por ejemplo, un test de Harris para la dominancia de la mano, yo le digo al chico, bueno, tome esta bola y láncela o píquela, haga dribbling. Y puedo hacer también otras pruebas de imitación, como, bueno, cómo se peina usted, cómo se lava los dientes, cómo abriría usted una puerta. Para ver en todas estas pruebas, claro, sin hacer conciencia el chico que le estoy evaluando, yo puedo determinar cuál es su brazo dominante y cuál es su brazo no dominante. Para tren inferior, lo mismo. Le puedo pedir al chico que haga un remate, ¿verdad? Que patee una pelota o que haga ciertos ejercicios de equilibrio, o que se ponga de pie sobre un pie, ¿verdad? Siempre va, si lo hacemos de forma inconsciente, ¿verdad? Que el chico no sepa, siempre va a asumir o va a tratar de hacerlo de buena forma y por ende va a irse con su pierna dominante, con su brazo dominante para hacerlo de buena forma. Ahora, aquí hay un concepto que yo quiero que ustedes también lo analicemos de esta forma. Vean que técnicamente hemos estado hablando de brazo dominante, brazo no dominante, pierna no dominante, igual a nivel de la lateralidad del ojo. Yo les invito a quitar un poco ciertos conceptos. Por ejemplo, no sé si han escuchado o antes se utilizaba mucho el brazo fuerte y el brazo débil. La pierna fuerte y la pierna débil, ¿verdad? Muy usual en ciertos deportes. Bueno, yo, por ejemplo, en mi academia de baloncesto con los chicos, yo no les hablo de brazo fuerte o de dominante, porque también es un poco el lenguaje que utilizamos con el niño, con el chico en formación. Si yo le digo, por ejemplo, a un chico que su brazo derecho es el brazo fuerte, ¿qué va a pensar del brazo izquierdo? Pregunta. De que no funciona. Que no sirve para nada. Que es el débil. Que es el débil, que no sirve para nada. Entonces no lo voy a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con los chicos? Yo les digo, bueno, por ejemplo, yo le hago una prueba en baloncesto. Pique la bola. El chico no sabe, pique la bola. Entonces el chico, por una cuestión de que está frente al profe, ¿verdad? Y qué vergüenza, si fallo, ¿qué va a hacer? Automáticamente va a tomar la bola con el brazo que se siente más capacitado y la va a picar. Inmediatamente ya lo identifico, este es tu brazo dominante, pero yo no le voy a decir eso. Yo le digo, este brazo es el 1 y el no dominante es el 2. Entonces un sistema de códigos, nada más. 1, 2, ¿ok? Yo sí sé qué significa 1, yo sí sé qué significa 2, pero el chico no. ¿Ok? Para él es lo mismo, que sea 1, que sea 2. O este es rojo, este es amarillo. O ustedes dependerán del sistema de códigos que quieran utilizar. Ahora, hay que comprender para ello
que la dominancia, tanto de tren superior como tren inferior, depende de la maduración de uno de nuestros protagonistas, que es el cuerpo calloso. La maduración completa del cuerpo calloso, ya con la mielinización y todo, se va dando aproximadamente entre los 6 y los 7 años. Por eso es que un chico pequeñito, un niño de 4 años, puede ser que esté haciendo muchas actividades motrices con el lado izquierdo y como en otro te cambia al lado derecho. O está en eso que son como derecho, izquierdo y todavía no define, sí, porque es hasta que haya maduración del cuerpo calloso, realmente se va a lograr ver ya lo que es la consolidación de la lateralidad. Ahora, ¿qué es la recomendación desde la neurociencia? Bueno, después de que se consolida, no significa que ya maduró al 100% las redes. O sea, ya hubo una consolidación. Ya sabemos que es izquierdo, por ejemplo. Pero falta madurar y consolidar todas las redes sinápticas entre el hemisferio y el lado dominante en este caso. Ese proceso que incluye mielinización, incluye otros procesos de maduración sináptica, puede ser entre los 7 y los 11 años. Entonces, esta es una recomendación. Yo sé que hay muchas teorías, pero bueno, es al menos la que yo considero que es la más idónea. Antes de los 7 años, deberíamos de estimular ambos hemisferios, ¿ok? De estimular ambos hemisferios. No hay ningún problema, porque a final de cuentas está en ese proceso de maduración. De los 7 a los 11 años, sí, puedo seguir estimulando ambos hemisferios. Sin embargo, tengo que respetar el proceso de maduración natural. O sea, hay un proceso de maduración natural que de por sí, siempre me va a generar un desequilibrio. O sea, siempre, por más que yo lo intente, naturalmente el cerebro y todo el sistema va a generar una dominancia lateral. Esto lo sabemos que va a ser así. Entonces yo tengo que respetar que el chico utiliza más la derecha. Hey, sí, puedo estimular la izquierda, sí, también, pero yo sé que de por sí no lo voy a obligar solo a utilizar la izquierda para que equipare, no, porque apenas está madurando esas redes neurológicas. Ya después de los 11 años, esas redes sí están más compactas, más maduras. Entonces me dicen, por ejemplo, Mario Mouche de Argentina, me dice Alejandro Orbeggi desde Argentina, de Cerebro Deportivo, me dicen que es sumamente importante después de los 11 años trabajar una relación 3-1. ¿Y qué es esto? Bueno, ahora sí, yo ya sé que el lado dominante es el lado derecho, el hemisferio izquierdo el que tiene más dominancia sobre la lateralidad. Entonces, en los ejercicios que vaya a hacer yo después de los 11 años, hago un ejercicio para el lado derecho y lo repito 3 veces para el lado izquierdo. Precisamente para fortalecer e ir madurando nuevas redes neurológicas del hemisferio que no es dominante, para ir generando un equilibrio entre ambos hemisferios. ¿Me doy a entender con esto? Sí. Sí, ¿Hay alguna duda? Ok. Esto porque a veces, no sé, a veces queremos como atropellar el proceso y a veces queremos como que sean ambidiestros porque así el deporte lo exige y etcétera. Y a veces no se ha consolidado la lateralidad como tal y ya estamos exigiendo otro funcionamiento. No, también hay que darle procesos naturales al cerebro para que estos puedan desarrollarse. Perdón, Jimmy. Sí. Sí, la dominancia de un tren es igual en el otro tren, ¿no necesariamente o sí? No, inclusive es curioso. Por ejemplo, yo en la academia de baloncesto con los chicos les hago dominancia visual porque por la cuestión del lanzamiento del baloncesto les hago los test de Harris para tren superior, tren inferior y puede ser que sea dominante ojo derecho, lateralidad izquierda tren inferior y lateralidad derecha tren inferior. O sea, entiendo. O a veces son completamente derechos o completamente izquierdos o cruzados. Eso es muy variado. Y hay algunos que inclusive cuesta porque ya hay chicos que son ambidiestros, que te manejan los dos. Claro. ¿Verdad? Que al final de cuentas lo que buscamos también. Bueno, en ciertos deportes pienso que es lo ideal. El caso del fútbol, que el futbolista patee con ambas piernas. Sí. En otros deportes no es tan importante, depende también. Depende de la naturaleza del deporte, exacto. ¿sí? Claro. Sí. Pero inclusive, por ejemplo, vamos a ver, pensemos en algún deporte que ahorita no tengo en mente ninguno, pero digamos que efectivamente no sea tan importante la lateralidad. Pero
vamos, no sé, se me ocurre, tal vez en deportes de raqueta, donde la lateralidad, por ejemplo, podríamos, bueno, pero es que inclusive en deportes de raqueta, podríamos pensar de que su lado dominante es el que siempre va a utilizar la raqueta solo de ese lado, pero podría haber una Sí, jugada donde más necesitamos bien en ciclismo, hacer- natación, atletismo. ¿sí? Bueno, es que inclusive, ve qué interesante, por ejemplo, ¿qué pasa en deportes cíclicos, por ejemplo, o deportes como el atletismo? Va a depender mucho también saber la lateralidad para efectos de preparación física, porque si yo, por ejemplo, vamos a ver en atletismo, carrera de 100 metros, yo tengo un lado dominante que es mi pierna derecha, tradicionalmente el deportista, aunque de una forma subconsciente, va a generar mayor trabajos físicos o va a fortalecer más su pierna derecha y podría generar desequilibrios a nivel de fuerza. Entonces, también la lateralidad me sirve para poder entender que hay digamos, en este caso, la pierna izquierda, que tengo que equilibrar a nivel de fuerzas para poder compensar una con otra. Esto tiene un tema interesantísimo en todos los niveles, ¿verdad? Perdón, hago yo un paréntesis porque mi área es el tenis, Sí. con la lateralidad. Es bastante complejo porque a través de la lateralidad lo que se trabaja también, incluso llegamos a la parte estratégica y táctica. Depende si es cruzada o lineal, tiende a tener el golpe más dominante, pero también la forma de moverse. E incluso hablando de la lateralidad auditiva, es bastante importante porque en eso nos damos cuenta qué tipo de golpe hace el rival. Por ejemplo, un golpe en carrera, si yo ya estoy golpeando y girado del otro lado, a raíz de cómo golpea al rival me doy cuenta si viene un golpe fuerte, un golpe liftado, un golpe paralelo, agresivo o no. Eso también influye. Claro, claro. Yo creo, Sí, adelante. perdón, yo creo que también, bueno, en lo que es, bueno, yo relaciono todo, cada quien relaciona las cosas en su deporte, ¿verdad? Yo creo que también en natación tiene mucho que ver, digamos, a la hora, por ejemplo, de hacer una salida, tiene que ver mucho el oído, ¿verdad? La reacción, ojo, mano, también en la lateralidad, por ejemplo, con cuál pie salgo primero, cuál pie tengo que poner primero porque es mi pie de reacción, cuál es mi pie de fuerza, ¿verdad? O con qué mano incluso voy a tocar la pared. Nosotros siempre, por ejemplo, en natación, no sé si vieron las Olimpiadas, tal vez una Katy Ledecky siempre respira de un lado dominante que es la derecha, ¿verdad? Del izquierdo casi no, ¿verdad? O cosas de ese tipo, creo que también tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando y me parece increíble, ¿verdad? Cómo uno usa todos estos temas sin querer queriendo, ¿verdad? Y cómo lo conecta todo, qué increíble, ¿verdad? Inclusive, bueno, para el compañero que hablaba sobre tenis, precisamente cuando dije yo el ejemplo del tenis, inmediatamente me acordé de sí, pero te lo tiran por acá, pero la bola viene por el otro lado, tiene que hacer un ajuste completamente del cuerpo y por ende la lateralidad sí es sumamente importante. Observaba yo una vez un análisis que le hicieron a Lionel Messi, por ejemplo, en fútbol. Messi es zurdo y tradicionalmente cuando la bola está pegada al pie y queremos hacer un giro, nosotros, derechos o izquierdos, el giro lo hacemos siempre hacia la inversa. O sea, si la bola está en la derecha, lo hacemos hacia la izquierda, y si está en la izquierda, lo hacemos hacia la derecha. Y Messi tiene la capacidad, y es donde los defensas quedan un poco mal, porque Messi no va hacia la derecha, sino que aprovechando sus habilidades, él gira hacia la izquierda, lo cual es un poco complejo, porque va mucho con su base de sustentación y un montón de elementos, pero bueno, es lo que al final le saca ventaja a sus propias habilidades. Y es eso, es ir conociendo un poco la lateralidad, nos permite a nosotros ir viendo también cuál es esa eficiencia. ¿Cuántos deportistas, por ejemplo, nunca desarrollaron esto en etapas tempranas? Y por eso lo traigo a cotación. O sea, la lateralidad es parte de uno de los contenidos a trabajar dentro de los procesos de formación, porque ya cuando llegan a etapas adultas, no tienen, digamos, vuelvo al caso del fútbol, por ejemplo, no tiene perfil izquierdo y la bola le queda en el perfil izquierdo y nada más era pegarle con la bola, con el pie izquierdo, pero tiene que casi que volverse completamente porque no tiene la capacidad o sabe que si lo pega con la izquierda no va a poder lograr de una manera efectiva la acción motriz. Entonces, cada deporte, como decía la compañera, qué bueno que cada uno lo lleva hacia su deporte en específico, hacia su realidad profesional, porque precisamente es eso. O sea, la idea es ir alimentando y poco a poco ir construyendo
lo que podemos ir haciendo ya específicamente en ¿cómo se llama? En nuestro campo de acción. Yo como educador físico trabajo también con niños y, por ejemplo, es muy común ver chicos, por ejemplo, que saben que tienen su mano izquierda porque ahí está, así literalmente, pero estímulo nunca. Y todo lo desarrollan solo con el brazo derecho, brazo derecho, brazo derecho. Tengo un caso muy personal que es el de mi hijo. Mi hijo tiene un pequeño retraso en el desarrollo motriz de la zona izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que estimularle constantemente porque él siendo derecho, él tiende a utilizar más la derecha y si tiene un retraso de desarrollo motriz en el lado izquierdo, necesito que él tenga activo siempre su brazo izquierdo. Entonces hay que estarlo motivando y haciendo actividades y que jale a la cuerda y que esto y el otro. Pero efectivamente yo lo he notado cuando él empieza a bajar ciertos niveles de actividad física, él empieza a tener cierta torpeza, por ejemplo, a nivel de su manipulación, de la motora fina, precisamente porque no lo estimula. Y si lo empezamos a estimular, se empieza a evidenciar que ya no tiene esos problemas. ¿Ok? Profe, una Sí, última pregunta. En el caso de, bueno, yo también soy zurda, entonces a mí me pasaba mucho en la universidad que, por ejemplo, en voleibol, yo era zurda, pero yo sacaba con la derecha, ¿verdad? Y entonces a uno se le hace un enredo en la mente, entonces, qué interesante. Y yo creo que más bien a un zurdo a veces hasta se le hace un colocho, ¿verdad? Neuronal, porque como uno está ahí con o sea, yo, por ejemplo, usé pupitre de derecho toda mi vida. Y nunca usé pupitre de izquierdo, ¿verdad? Y cuando ya yo me sentaba en un pupitre izquierdo, era súper complicado para mí y de ahí en todos los deportes, ¿verdad? Es como, ¿de qué lado bateo? ¿De qué lado apaño? ¿De qué lado lanzo? ¿Verdad? Cosas de ese tipo también son interesantes ver el trasfondo, ¿verdad? Sí, te lo resumo así. Mi segundo hijo es zurdito. Está pequeñito, pero es zurdito. Y mi esposa tuvo que salir corriendo ayer a buscar una tijera para zurdos. Sí, a mí me pasa eso. Con la tijerilla que uno tiene en casa, era una cosa ahí tan terrible que decía, este hombre se va a desarmar. Y es una cuestión de posición, o sea, es porque, digamos, el zurdo, por ejemplo, llega a desarrollar tantas habilidades y destrezas muy interesantes, también por una estimulación social. O sea, un gran porcentaje, ya no ahora no tanto porque sí lo hay, digamos, tijeras para zurdos, pupitres para zurdos, pero antes no. Antes era un ajuste que tenía que hacer la persona hacia la parte, inclusive solo abrir la puerta de una habitación. O sea, era un ajuste que tenías que hacer a nivel de posición porque todo está diseñado precisamente o está diseñado socialmente para la persona derecha. Recordemos inclusive que históricamente el zurdo antes, hace muchos años, y aquí en Costa Rica, por ejemplo, se creía que era un problema hasta espiritual, ¿verdad? Que era algo, una maldición porque era zurdo y habían personas que les amarraban la mano izquierda porque era prohibido utilizar la izquierda y tenía que hacerlo todo con la derecha. Pobrecitos, era una cosa terrible. Pero es que también es una cuestión de estimulación social, o sea, el ser zurdo, yo tengo familiares zurdos, mi mamá, mis hermanos, y uno lo ha visto, o sea, ellos por el mismo estímulo social se vuelven muy habilidosos en otras cosas. Y bueno, pero pensemos entonces, ¿qué pasa si este mismo estímulo lo empezamos a generar con los derechos? Porque, digamos, yo les voy a ser muy sincero, yo la izquierda, digamos, nunca la utilizaba. ¿Cuándo empecé a utilizar la izquierda? Cuando sufrí un accidente de tránsito, me lesioné el hombro derecho, tuve una luxación, me movilizaron y ¿qué me quedó? Lavarme los dientes con la mano izquierda, tratar de escribir con la izquierda y fue cuando dije, no, qué necesario es utilizar también tu otra extremidad. Pero eso es parte del estímulo que tenemos que ir generando. Ok, seguimos entonces. Pero no lo he estado aburriendo. Bueno, estamos en esta otra parte, simple y sencillamente recordando nada más que el cerebro tiene 4 grandes lóbulos: el lóbulo occipital, lóbulo parietal, que es este amarillito por acá, el lóbulo temporal. En el occipital, aquí está lo que es el córtex visual. Los ojos de la persona está aquí adelante, aquí está el cerebelo, vean. En el occipital está el córtex visual. En el lóbulo temporal, bueno, muy ligado a la parte del aprendizaje, la memoria, la parte auditiva. El lóbulo parietal, aquí tenemos lo que es la parte sensorial, por aquí la parte de propiocepción. Y este lóbulo frontal, que vamos a hablar mucho de él también, es, según los antropólogos, el que nos hace humanos, así literalmente. Es proporcionalmente el lóbulo más grande del cerebro, si ustedes lo pueden ver,
a nivel del reino animal, y somos parte del reino animal, es el más grande de todo el reino animal. Hay otros, más grande proporcionalmente el cerebro, ¿verdad? Porque si lo vemos en tamaño, obviamente van a ser más grandes otros, pero y en funcionalidad. Nos hace humanos, ¿en qué sentido? Que aquí es donde se van a llevar los procesos cognitivos, los de razonamiento, casi todo el reino animal en su gran mayoría, todos los animales actúan por instinto, nosotros actuamos por razonamiento. Aquí va a estar también la parte motora, ¿verdad? Por acá, ahí lo vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces aquí están los mismos lobulitos, que fue lo que les acabo de explicar. Y por aquí el cerebelo, que entonces yo les decía a ustedes que el cerebelo nos ayuda con todo lo que es la coordinación, movimientos uniformes. Por ejemplo, aquí vemos una chica de ballet hacer esto. A mí me encanta el ballet, me encanta ir a ver ballet, precisamente porque es una expresión de movimiento humano coordinado, precioso. Y el cerebelo tiene una coordinación, usted tiene una participación con zonas subcorticales y con zonas corticales. Luego, anatómicamente, nada más para recordar algunos, tal vez, esto de acá que está con azulito, lo que llamamos la cisura de Rolando, que es la que nos va a dividir el cerebro, la parte frontal con la parte parietal, y especialmente nos va a dividir la zona motora del cerebro con la zona sensitiva. Aquí vamos a tener toda la parte de control motor y aquí vamos a tener toda la parte de control sensitivo. Aquí tenemos la cisura de Rolando. Y aquí tenemos la cisura de Rolando. Esta es la zona sensitiva. Esta es la motora primaria. Aquí tenemos la motora suplementaria, la motora, lo que es, ahorita vamos a ver un poquito aquí también parte de la premotora. Entonces, todo esto verdecito que está aquí y esto amarillo, es lo que nos controla toda la parte de movimiento. Todo lo que hacemos nosotros, correr, saltar, movernos, todo está aquí. Y todo lo que son sensaciones, toda la parte de sensibilidad está aquí arribita, ¿ok? Y esta parte aquí, la corteza prefrontal, tiene una participación directa en todo lo que es la parte de razonamiento. Ahora, en la parte sensitiva hay una teoría que se llama el homúnculo, ¿verdad? Que lo que nos hace a nosotros entender es que si nosotros midiéramos la cantidad de terminaciones nerviosas en el cuerpo, hay zonas con más terminaciones nerviosas que otras. Entonces, a mí siempre me gusta resaltar, por ejemplo, la mano, los pies. ¿Por qué? Porque son zonas muy sensitivas. Y yo creo que hay que empezar también a trabajar eso. Hay que empezar a trabajar con las sensaciones. De lo que hacemos socialmente a un niño, por ejemplo, primeros años es ponerle medias y zapatos, ¿verdad? Y le matamos todas las potencialidades de sensaciones y de trabajo sensitivo. ¿Por qué no ponerlos a caminar en arena, en zacate, en ciertas superficies? ¿Para qué? Para que ir generando estímulos importantes. A nivel de la mano, palpar, por ejemplo, ciertas estructuras, con texturas, por ejemplo, temperaturas también, todo eso se puede trabajar precisamente para ir estimulando todo lo que es estas vías cerebrosas. Y vemos acá, por ejemplo, el homúnculo tanto a nivel motor como a nivel sensitivo, que igual a nivel motor hay zonas donde hay mayor control motor, por ejemplo, la mano. Es impresionante la cantidad de terminaciones nerviosas por la cantidad enorme de movilidad que tiene y a diferencia tal vez del tronco, ¿verdad? Que tenemos muy pocos movimientos, entonces utiliza pocas terminaciones nerviosas. Cuando hablamos de la parte de lo que es el lóbulo parietal, entonces repito, aquí está el córtex premotor. Aquí ahora sí, empecemos a entender un poquito esto por acá. El córtex premotor, para ponerlo coloquialmente, es el que va a planificar el movimiento. Estamos hablando de movimiento voluntario. Luego viene el área motora suplementaria, que es el que va a autorizar, ¿verdad? Es como el jefe que autoriza y dice, sí, se puede hacer esta acción motriz. Y viene el córtex motor primario, que es el que tiene las uniones, o sea, todas las ramificaciones nerviosas con el músculo esquelético y va a permitir efectivamente esa acción o esa contracción muscular. Casi que un 98% de los movimientos que hacemos con el músculo esquelético son conscientes, ¿verdad? Esto hay que tenerlo claro. Son muy pocos los movimientos que no son conscientes, como los reflejos que vamos a ver después, pero casi todo nace de acá, ¿ok? Nace de acá. Ahora, ¿qué pasa cuando
vamos a correr, cuando vamos a saltar, cuando nos empezamos a jugar, cuando los chicos se están moviendo. Bueno, eso es lo que pasa. Va a ingresar el estímulo a nivel de la retina del ojo. Estos son redes neurológicas que ya están bien establecidas. Este estímulo va a ingresar hacia el córtex visual, luego regresa por el lóbulo temporal, pasando por otra zona aquí subcortical que se llama el hipocampo. Luego viene aquí esta información, sube hacia lo que es el área premotora, el área suplementaria, al área motora primaria y se le manda la información al músculo y el músculo entonces empieza a ejercer el movimiento. Esto, repito, esto es cuando usted se pone un par de tenis, se va a correr, se pone los audífonos ahí para ir corriendo, no va pensando en nada, usted está jugando, pero no estás haciendo, o sea, simplemente te estás moviendo o estás nadando y nada más te estás moviendo. Esto es lo que pasa. ¿Qué es lo que viene a darnos, por ejemplo, la neurociencia? Bueno, ¿qué pasa si nosotros, y aquí ahora sí empezamos a ponerle un poquito de picante al asunto, ¿qué pasa si nosotros, en vez de solo correr, le agregamos un estímulo cognitivo a la acción? Por ejemplo, esto es un jueguito. Aquí tengo un chico que tiene 5 tarjetas de colores: blanco, rojo, azul, amarillo y celeste. Del otro lado están los mismos colores. Vienen los chicos, vienen corriendo, ven acá, vienen corriendo y van a colocar esos colores en lo que ellos crean que es el orden, la secuencia. El chico que está aquí supervisando, si nota que uno de los colores coincidió, levanta lo que es el tuquito, o sea, dándole a entender al grupo que X ya está bien. Es un juego de estrategia, o sea, aquí hay que pensar. ¿Qué pasa cuando entonces al estímulo físico le agregamos un estímulo cognitivo? Y aquí empieza el asunto. Esta parte es la parte ya bonita de aplicación. ¿Qué pasa a nivel de redes? Bueno, vean acá. Aquí viene el estímulo. Pum, 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 pum. Ok. ¿Qué ven diferente? Que utiliza más partes del cerebro. Ajá, ¿cuáles? Los 4 hemisferios. Sí. Ajá. Ok, me vuelvo al anterior. ¿Pegaron ahí? Cubre más área del proceso del lóbulo frontal también. Eso. Involucra y también al córtex prefrontal. Involucra al córtex prefrontal. Y este córtex prefrontal tiene una participación directa con todo lo que son procesos cognitivos de orden superior, que eso lo vamos a ir viendo después en el curso. Aquí se desarrollan lo que son las funciones ejecutivas centrales, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva. También aquí se dan los procesos de razonamiento, de planificación, en fin, aquí hay procesos de razonamiento. Entonces, en el momento en que yo involucré una acción cognitiva a un juego, dejó de ser simplemente una acción motriz pura a involucrar un proceso de razonamiento. Ahora veamos un ejemplo ya más en vivo de todo color. Esto es para ir a correr, como les dije a ustedes. Y esto es un juego, ¿ok? Este es el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense. Ahí lo está trabajando un buen amigo, una empresa que ellos tienen y que está trabajando con ellos. ¿Y qué los pudieran hacer? Bueno, aquí en Costa Rica le llamamos gato, o 3 en línea en algunos países. ¿Ok? El famoso gato, donde hay que buscar, colocar 3 conos en línea y se gana. Bueno, vean acá, los 2 muchachos del equipo de primera división de la liga, tratando de jugar gato. ¿Ok? Vean acá el pensamiento. Entonces, esto en un equipo de alto rendimiento, ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de hacer precisamente una estimulación del córtex prefrontal y de todo lo que es la parte del razonamiento, que después más adelante vamos a ver que también esto al inicio tiene un involucramiento directo con el córtex prefrontal, pero vamos a ver más adelante que claro, aquí esto es un juego, es un entrenamiento, aquí hay digamos cierta flexibilidad al error, pero esto no es un partido. En el partido de fútbol, nosotros necesitamos 0 error. En la competencia necesitamos ser muy efectivos. En la competencia, el cerebro no puede darse el lujo
de tomar decisiones tan lentas. Entonces vamos a ver después cómo se empata este tipo de trabajos en las adaptaciones que se están logrando. Uno de estos elementos es la velocidad de reacción. Dice estudiosos como Thorpe Favret, que desde el momento que ingresa el estímulo hasta el momento en que se da la acción motriz, puede pasar de 180 a 260 milisegundos. Claro, no lo mismo tomar la decisión a 260 milisegundos que a 180. Y esto es entrenable. Si yo aplico en mis entrenamientos actividades donde haya estimulación cognitiva y cada vez esa estimulación cognitiva tenga que darse en menos tiempo y a más intensidad, es factible que las adaptaciones que yo vaya tomando vayan mejorando en velocidad de reacción. Porque eso es uno de los grandes detalles de la neurociencia en la actualidad. Es muy fácil, por decirlo así, tomar decisiones a intensidades bajas, pero en la competencia no pasa así. En la competencia necesitamos tomar decisiones a alta intensidad. Entonces, a eso es lo que tenemos que tratar de llevarlos en el entrenamiento, precisamente para ir mejorando las adaptaciones. Esto de acá, que ustedes están viendo acá, yo les dije a ustedes que el 98% de las acciones motrices son de forma consciente. Esto es el famoso arco reflejo. ¿Ok? Un arco reflejo es un ingreso de información por una vía aferente, ingresa por estos nervios, llega a la médula espinal, pero en vez de subir al cerebro, aquí mismo se codifica y por una vía eferente se le envía la información al músculo para que actúe. Vean este otro ejemplo. Cuando usted se ha quemado, ¿verdad? Que usted puso la mano en el disco caliente o había un fuego y usted no se dio cuenta, inmediatamente usted le envía información a la médula toma la respuesta y por vías eferentes le da respuesta al músculo y se da una contracción, en este caso el músculo bíceps, y usted quita lo que es el brazo. O si ha sido un médico, ¿verdad? El médico te hace o un fisioterapeuta también, los colegas fisioterapeutas que hacen lo de la medición del reflejo patelar. Bueno, es lo mismo. Hay un estímulo que viaja por vías aferentes, llega por vías eferentes, en este caso los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi, y bueno, se da una respuesta. ¿Por qué traigo a cotación el reflejo? Porque quiero que vean esta jugada. Esto es un partido eliminatorio, Costa Rica, Estados Unidos, y quiero que vean lo que hace Keylor Navas allá al fondo. ¿Ok? Hay un remate del jugador de Estados Unidos, le cambian la dirección al balón en cuestión de 1,5 metros, y él tiene que tomar una decisión de cambio de posición de la posición del cuerpo, la trayectoria del cuerpo. Los amigos periodistas son muy dados a decir qué buenos reflejos tuvo Keylor Navas. Bueno, si esto hubiese sido un reflejo, repito, si esta jugada hubiese sido un reflejo, Keylor Navas hubiera hecho esto, vean. Esto es un reflejo. ¿Okay? Simplemente hay un susto y la persona salta, corre y no visualiza para dónde va. Eso es un reflejo de vida. O si lo llevamos a nivel infantil, esto es un reflejo, ¿verdad? Es el reflejo de la marcha. Entonces, no estamos desarrollando con deportistas reflejos, sino movimientos automatizados, movimientos que podamos después desarrollarlos a máxima intensidad en el menor tiempo posible, pero que son conscientes. ¿Está claro ese concepto entre reflejo y movimiento automatizado? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Buenísimo. Ok, entonces, ahora, dentro de las... Ajá. Eso sería entonces la de trabajar la velocidad de reacción. Sería esa parte. Exacto. Entonces, sí, en conclusión, de esta parte, yo no creo reflejos, yo creo velocidad de reacción. Y esta velocidad de reacción se puede automatizar, que esa es la parte rica con respecto a los trabajos que vamos a ver después. Se puede automatizar para que las respuestas sean más rápidas y para que estas respuestas obedezcan a la intensidad del entrenamiento. Si, por ejemplo, Keylor Navas en esta jugada que acabamos de ver hubiese sido un reflejo, él simple y sencillamente donde ve el estímulo, ¡pum!, se tira donde sea y eso hubiera sido gol. Y efectivamente eso no pasó. ¿Por qué? Porque él tomó decisiones y esa toma de decisiones fue en pequeños microsegundos. Ahora, no lo incluí acá, pero por ejemplo, si ustedes analizan los entrenamientos de los porteros modernos, precisamente es eso. Es empezar a generar estímulos de toma de decisiones, de velocidad de reacción
en pequeños momentos, precisamente para que estén preparados a la realidad de la competencia deportiva a la cual se están sometiendo. Ahora, dentro de las zonas subcorticales, ya hemos hablado del diencéfalo, que está el tálamo. Bueno, hay otros elementos acá, por ejemplo, la amígdala. Esta zona subcortical, que es el sistema límbico, está muy relacionado a las emociones, a la parte emocional. Todo lo que es el enojo, la ira, la alegría, todo está dentro de esta zona. Inclusive la amígdala es una secretora completa de todo este tipo de sustancias neurotransmisoras. Y luego acá hay otra estructura que está entre el sistema límbico y unido al lóbulo temporal, que es el hipocampo. El hipocampo es una estructura muy ligada a lo que es la memoria a largo plazo. Incluso muchos de los, digamos, de los recuerdos bonitos o feos que usted tenga van a pasar por esta estructura. Un hipocampo muy conservado precisamente obedece a tener una memoria a largo plazo conservada. Un hipocampo deteriorado o degenerativo, efectivamente lo que va a ir generando es pérdidas de memoria a largo plazo, como en el caso del Alzheimer. Esto es lo que pasa con el volumen del hipocampo, por ejemplo, en la normalidad. O sea, entre más edad, menos volumen de hipocampo. Y si tenemos menos volumen de hipocampo, menos capacidad de memoria. Y esto es un proceso normal del envejecimiento. Ahora, ¿qué ha descubierto la ciencia? Y esto es algo que nos llama a nosotros la atención. Bueno, hay estudios, por ejemplo, en 2020, estos autores encontraron que cuando se aplicaba entrenamientos aeróbicos, digamos, entre 4 a 6 semanas, se estaba logrando neurogénesis hipocampal, que era lo que yo les decía al puro inicio, que antes no se creía o no se tenía en cuenta de que las células nerviosas se podían mejorar. Bueno, en este caso sí, con 4 o 6 semanas de entrenamiento de resistencia aeróbica, se encontraron en estos sujetos neurogénesis hipocampal. O sea, el hipocampo pudo proliferar, diferenciar y madurar nuevas células nerviosas que lo que hizo fue aumentar el volumen del hipocampo. ¿Okay? Hubo proliferación, diferenciación, hubo sobrevivencia de neuronas, hubo remodelación de sinapsis, hubo modificación de las propiedades neuronales. Y en este mismo estudio encontraron que el ejercicio, entonces, al aumentar lo que fue la función del hipocampo, aumentaba la función cognitiva, mejoraba las conexiones y mejoraba las funciones cerebrales. En adultos mayores también se ha encontrado, por ejemplo, que, vamos a ver, antes se creía que ya un adulto mayor, y viendo la lámina anterior donde había una disminución del volumen hipocampal, se creía que ya el adulto mayor ya no tenía capacidad de aprendizaje, ya no tenía capacidad de mejora, y no, al contrario. Se ha encontrado que adultos mayores practicando ejercicios entre un 50 y 60% de la frecuencia cardíaca máxima también están teniendo neurogénesis hipocampal. Entonces, esto es algo muy interesante. Y ven acá, por ejemplo, lo complemento con esto. La relación músculo y cerebro. Bueno, y esta imagen que obedece a un estudio de Pedersen y colaboradores en el año 2019, para mí es muy significativa y espero que lo podamos ver por acá. Vamos a ver. Cuando nosotros comemos ciertos alimentos, que vamos a ver después cuáles, empezamos a obtener un aminoácido esencial que se llama el triptófano. El triptófano es un precursor de la producción de serotonina. La serotonina es lo que vamos a llamar la hormona de la felicidad. O sea, es algo que queremos tener mucho porque entre más serotonina, más alegre estamos, más contentos estamos. Y entre más ejercicio usted haga, más serotonina tiene y por ende más felicidad tiene. Pero también dentro del proceso metabólico del triptófano y como un producto metabólico del L-triptófano, se produce un ácido que es el ácido KIM. Este ácido KIM tiene una particularidad. Como ácido KIM tiene la capacidad de traspasar la barrera hematoencefálica, que es una barrera que protege al cerebro. Y el ácido KIM es un neuroinflamatorio, o sea, él puede ir a inflamar células nerviosas. Es un neurotóxico. Y también este ácido, que es un producto de desecho, por decirlo así, el metabolismo del L-triptófano, también tiene la capacidad de generar alteraciones asociadas a la depresión. ¿Ok?
Entonces, como que no muy bueno, ¿verdad? Tener tanto ácido KIM después del triptófano. Repito, el triptófano lo vamos a obtener a través de ciertos alimentos, como hortalizas, ciertos alimentos que nos van a dar este aminoácido esencial. Entonces, hagas o no hagas ejercicio, si usted se alimenta de esos alimentos específicos, usted va a producir este ácido KIM. ¿Qué pasa con el ejercicio? Especialmente con el ejercicio de resistencia. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio de resistencia, o ejercicio como tal, por procesos de contracción muscular, se empiezan a generar ciertas miosinas como producto de la contracción, como el PGC1A, ¿ok? Es un producto de una miosina derivada de la contracción muscular. Y la PGC1A, cuando va a tener un subproducto, que es una enzima llamada CAT, ¿ok? Es un producto, es una enzima, y esta CAT viene recuerden que las enzimas son catabolizadoras, o sea, vienen a destruir moléculas. Entonces, lo que hace esta enzima es catabolizar a la KIM, al ácido KIM. Entonces, al catabolizarlo, el KIM pierde sus posibilidades o pierde su potencial de atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, vean qué interesante acá. O sea, si nosotros hacemos ejercicio, ya tenemos un agente protector del cerebro, porque entonces estamos eliminando un neuroinflamatorio, un neurotóxico, que es el ácido KIM, repito, que proviene de la metabolización del triptófano. Pero hay otro elemento sumamente interesante. De esta misma miosina, de la PGC1A, va a derivarse otro subproducto que se llama el FNDC. Y el FNDC va a producir la irixina. Y la irixina es un precursor del BNF. ¿Y qué es el BNF? Bueno, el BNF es otra miosina que es un factor de crecimiento, es un factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Ok? Cuando aumentamos los niveles de BNF, ¿ok? Podemos aumentar los niveles de neurogénesis hipocampal. O sea, se va a ir al hipocampo porque la neurogénesis se ha descubierto que se desarrolla en dos grandes sitios, el hipocampo y el bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio, bueno, sí, por todos los estímulos olfatorios que tenemos, pero la que en este momento a nosotros nos ha llamado muchísima atención es precisamente la neurogénesis en el hipocampo. Mayor hipocampo, mejor capacidad de aprendizaje, mejor capacidad de memoria, mejor estado de ánimo y claro, el triptófano, al darnos más serotonina también, nos tiene influencia directa sobre lo que es los niveles de depresión, disminuye la depresión y por ende tenemos estados de ánimo mejores. Entonces vean acá una relación directa entre el ejercicio y el triptófano. Entonces yo le digo mucho a mis estudiantes en la universidad que yo actualmente visualizo, no sé si se llegará a ver así, pero yo visualizo que en un futuro no muy lejano vamos a ver gimnasios que en vez de promocionar venga a obtener un físico así, ¿verdad? Venga a mejorar su físico, vamos a tener gimnasios que van a promocionar, venga a mejore su memoria, porque en realidad eso es lo que va a pasar. Y esto por eso yo les decía a ustedes, si en la actualidad dejáramos de ser un área complementaria a la sociedad y nos convirtiéramos en un área esencial, lo que es el movimiento humano, la gente comprendiera esto, bueno, tendríamos menos problemas de neurodegenerativos, posiblemente menos problemas en etapas avanzadas de edad, precisamente porque podemos mejorar esto. Ahora, vean este otro estudio. Esto fue en el 2011, pero vean qué interesante. ¿Qué hicieron acá? Bueno, con 120 adultos mayores, les dijeron algo muy sencillo. Bueno, vamos a medirle el volumen del hipocampo hoy. Y los vamos a poner durante un año a un grupo a hacer ejercicio y al otro grupo lo vamos a dejar tranquilo, que hagan lo que siempre han hecho durante toda la vida. El grupo que hizo ejercicio durante un año elevó en un 2% el volumen del hipocampo. O sea, imagínense, mayor cantidad de hipocampo, mayor capacidad de aprendizaje, mejor capacidad de memoria. Y dentro de esta memoria también, que es lo que vamos a hablar después en las otras sesiones, la memoria motriz, ¿verdad? No solo memoria de aprendizaje cognitivo, no, memoria motriz también, porque ahí va a haber un enlace entre el cerebelo, los ganglios basales y el hipocampo. Y luego después la conectividad que se va a dar directamente a lo que es
las zonas motoras del lóbulo parietal, el lóbulo frontal, perdón. Vean lo que pasó con el grupo control. En vez de mejorar, de decirlo, el proceso normal de envejecimiento disminuyó en 1.40. También encontraba una relación directa, mayor consumo de oxígeno, o sea, mejor capacidad funcional de oxígeno, mayor volumen de hipocampo. Mayor cantidad de BNF, mayor volumen del hipocampo. Mejor memoria, mayor volumen del hipocampo. Entonces, vean acá, por decirlo desde el puro inicio, que este curso nos lleva siempre a pensar que todo lo que vayamos haciendo se va mejorando. ¿Ok?